súper agradecido con el Señor porque me concede esta gracia, no solamente de estar aquí en este hermoso país de El Salvador, sino de poder compartir esta palabra maravillosa que el Señor está trayendo sobre todo el planeta. Creo que estamos en un momento extraordinariamente importante en los planes y los propósitos del Señor. Creo que es una hora que no podemos nosotros desaprovechar. Y esta es la gracia y el amor del Señor derramado en una forma extraordinaria para todos nosotros. Por todas partes donde hemos ido, comenzando por mi país, Colombia, es que hay un velo muy difícil de romper. Pero yo estoy orando y pidiéndole al Señor que nos ayude en su gracia para que eso se rompa y para que eso no vaya a ser un obstáculo no solo para nuestra propia salvación y nuestra propia felicidad, sino para la salvación y la felicidad de millones de personas que dependen de nosotros. En Colombia somos más de 45 millones de personas y hace alrededor de 200 años que recibimos el Evangelio, y hoy por hoy estamos en condiciones muy precarias, con preguntas muy grandes. Todos los ministros que estamos en el suelo colombiano preguntándonos qué está pasando, qué falta, por qué 200 años no han sido suficientes para nosotros crear realmente una transformación en Colombia con el Evangelio. Y aunque hay iglesias gigantes en Colombia que han crecido bastante, no estamos realmente siendo la respuesta a las necesidades de las personas, de los seres humanos que viven en este país. Muchos pastores, el sueño es tener iglesias gigantes. Todo el mundo está con esa intención, con ese deseo de tener una iglesia grande, multitudinaria. Pero realmente esta es una equivocación, porque el plan de Dios no es que tengamos unas iglesias extraordinariamente grandes, unas megas como las llaman ahora, sino que realmente el país conozca la realidad, conozca la verdad, conozca verdaderamente quién es Jesús, el Cristo, que conozcan esto. Esto es lo que realmente Dios está interesado, es que todos los colombianos, al igual que todos los salvadoreños, panameños y todos los habitantes del mundo, podamos conocer con claridad quién es Jesús, el Cristo. Eso es realmente lo que Dios está esperando, deseando y queriendo que nosotros podamos conocer. Hay iglesias de 60,000 miembros en Colombia, pero realmente no se está enseñando la realidad en cuanto a la palabra de Dios, y tampoco se está haciendo la evangelización bíblica. Vemos nosotros con tristeza en muchos casos que estos ministros que tienen iglesias grandes, iglesias gigantes, y que yo también pastoreé iglesias multitudinarias, estos ministros, para poderlos llevar a una región, para que den un mensaje de 40 minutos con un avión a bordo, para poderlos recoger inmediatamente y trasladarlos a su respectiva ciudad de origen, generalmente Bogotá, hay que tener grandes sumas de dinero para poderlos llevar, cosa que las regiones no pueden pagar. Entonces es una situación extremadamente grave, demasiadamente terrible, que además de que no se está dando a conocer a Jesús el Cristo, se está comercializando con esto y se están tranquilizando los pastores con tener iglesias gigantes y verlas reunidas los domingos, y eso es todo y no es más. Es un error muy grande en el que nosotros hemos caído. Y para mí es un milagro estar aquí reconociendo esto, porque trabajé con una de las organizaciones más grandes del país,
por 35 años prediqué muchas cosas, humanismo, filosofía y muchas cosas en los púlpitos, y soy responsable de muchos errores que hoy están en la cabeza de mucha gente y de muchas personas en Colombia. Yo estudié en varias instituciones teológicas, fui director muchos años de una institución teológica con su base en Estados Unidos. También tengo una institución teológica propia y más de 35 años desarrollando el ministerio en Colombia y en otros países. Ayudé a fundar muchas iglesias en Colombia y otras naciones. Establecí ese instituto bíblico en más de 6 países en Sudamérica, un montón de cosas. Pero cuando yo escuché la palabra de Dios a través del hermano Cho y los demás hermanos que están con él, yo recibí la gracia de Dios de botar ese cántaro como la mujer samaritana y no aferrarme a estas cosas, porque entendí que estamos cerrados y que necesitamos volver a la realidad de la palabra y verdaderamente dar a conocer a Jesús el Cristo y no a otra religión, a otra filosofía, a otra cantidad de cosas, porque Jesús el Cristo ha desaparecido de los púlpitos, ha desaparecido de las iglesias. Y claro, yo estoy siendo objeto ahora de una situación tremenda en Colombia, porque soy algo conocido en el país. Y entonces se está diciendo allá, según me están reportando, lo engañaron unos coreanos, le torcieron la cabeza, ahora es Jesús solo, ahora negó al Padre, ahora negó al Espíritu, ahora se metió en un error, pero están diciendo también que a mí me secuestraron unos coreanos. Pero están dando gracias a Dios algunos porque me sacaron de Colombia y que ojalá nunca vuelva a Colombia. Y yo estoy viendo todo esto y en Panamá estaba mirando cómo más de 400 pastores recibían la palabra y con tanta dificultad podían entender algo tan fundamental, tan importante, que no es que sea fundamental porque Jesús el Cristo es todo. Y es lo único que nosotros necesitamos. Y es la única respuesta para nosotros los seres humanos. Es la verdadera respuesta para el mundo. La filosofía no va a cambiar al mundo. El dinero no va a cambiar al mundo. La fama no va a cambiar al mundo. Las posiciones sociales no van a cambiar al mundo. La religión no hace nada por la humanidad. Solo Jesús el Cristo. El catolicismo no tiene a Jesús el Cristo. El mismo judaísmo ha fallado en este principio y las iglesias cristianas en Colombia, por no hablar de las demás naciones, han perdido a Jesús el Cristo. Ha desaparecido el evangelio original de los púlpitos y de los predicadores y de las iglesias. Pero Dios es muy bueno y Él está haciendo algo especial por todos nosotros. Por eso dije que esta es una hora supremamente importante. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Puedes decir amén? Amén. Claro, también hay en Colombia personas que me están esperando que lleguen. Hay personas que están ya poniéndose en una lista porque quieren que tan pronto llegue a Colombia, quieren hablar conmigo. Quieren que les comparta lo que yo he recibido, y eso también me está trayendo a mí una expectativa muy importante de lo que el Señor va a hacer en mi país, de lo que Dios va a hacer en Colombia. Y me alegra mucho que algunos ministros de relevancia me han citado ya para hablar conmigo al respecto. Y yo sé que un alcalde de un municipio está esperándome para que vaya a hablar con él y compartirle acerca de quién es Jesús, el Cristo. Y eso Dios lo está preparando. Y seguramente que el Señor va a seguir mostrándonos quiénes son esas personas que están preparadas desde la fundación del mundo para hacer este movimiento de la palabra en este tiempo en Colombia. Y sé que también Dios nos tiene aquí en El Salvador, en Costa Rica y en todos los países del mundo. Y sé que así como el Señor les dio esto a los hermanos de Corea, a los pastores, a los ministros
y ahora ellos lo comparten con nosotros. Yo sé que también aquí en estos países latinoamericanos el Señor va a levantar un ejército enorme, un ejército poderoso, para que podamos enseñarle al mundo quién es Jesús el Cristo, y que la gente pueda entender que Él es la única respuesta para todos los problemas del hombre. ¿Podemos decir amén? ¿Podemos decir amén? Es impresionante cómo nosotros hemos llegado a sacar a Cristo de nuestro escenario ministerial, eclesiástico y en todo esto. Dios, yo me horroricé y yo sentí pena con Dios. Gracias, por eso dije al comienzo, agradezco a Dios que Él me ayudó, me dio esa gracia para botar ese cántaro. Amén. Y decir, yo necesito a Jesús el Cristo. Yo necesito a Jesús el Cristo. Yo tengo que entrar en esto porque yo he enseñado muchas cosas, he predicado muchas cosas. Sé que he dicho en más de 35 años de ministerio, en las aulas, como profesor de teología, sé que más he dicho. Soy responsable, pero yo sé que la gracia de Dios nos cubre aún estos pecados, porque el mayor pecado de un pastor es llenar los cultos y llenar a los cristianos de algo que no es el evangelio, algo que no es Jesús el Cristo. Ese es el pecado más grande, es un pecado más que el asesinato, que el adulterio y que cualquier otro pecado que se cometa sobre este suelo. Yo fui responsable de eso, pero me he arrepentido de esto. Y Dios ha ido quitando escamas de mis ojos, como le pasó a Saulo de Tarso. Dios ha ido quitando escamas de mis ojos para dejarme ver que solo hay algo importante, solo hay una persona importante en los 66 libros de la Biblia, que es Jesús el Cristo. Y que claramente el Evangelio de Juan dice que todo fue escrito para que nosotros conozcamos a quién. ¿A quién? Diga, Jesús el Cristo. ¿Pudiera decirlo otra vez? A Jesús el Cristo. Toda la Biblia, desde el comienzo, desde el mismo comienzo, cuando dice que todo estaba en desorden, vacío y en oscuridad, y dice que sea la luz. ¿Quién es la luz? El Evangelio dice que Juan el Bautista no era la luz. Dice que él venía para dar testimonio de la luz y que la luz era Cristo, y Jesús dijo, yo soy la luz. Todo está hecho es para enseñar que Jesús es el Cristo. Y ya sabemos que Jesús tiene que ver con el nombre y Cristo tiene que ver con la función y la posición. Por eso se ha explicado aquí que una cosa es el saber de que Obama es el presidente de Estados Unidos, pero otra cosa es saber cuál es la función de Obama como presidente. Y que un niño fácilmente puede mencionar a Obama, pero no puede saber qué es su función, qué significa ser presidente de los Estados Unidos. Pero una persona adulta ya entiende no solamente que Obama es el nombre, sino que el presidente tiene que ver con su función de una nación muy importante sobre el planeta. Jesús tiene que ver con el nombre, pero Cristo tiene que ver con esa posición única, maravillosa y poderosa de la única persona que puede hacer algo por el hombre, por el ser humano, que nadie más puede hacer. ¿Pueden decir amén? Jesús el Cristo. Nosotros dejamos de predicar a Jesús el Cristo porque creemos que es muy elemental, creemos que es muy simple y que la gente se va a cansar de escuchar que Jesús es el Cristo, y entonces le metemos filosofía y le metemos toda clase de mezclas y toda clase de mentiras y engaños y sacamos a Cristo de los púlpitos, sacamos a Cristo de las iglesias. Y sé que para un hombre como yo era supremamente difícil, porque he visto colegas míos, amigos míos,
de la academia teológica, alejarse de la predicación, defendiendo argumentos y herejías de hombres. Dios ayude a todos los pastores salvadoreños. ¿Pueden decir amén? Dios nos ayude a todos. Y yo estoy orando por todos mis colegas colombianos. Amén. Entonces, ¿cuál es la luz que puede traer orden, llenar el vacío y quitar las tinieblas de un hombre, de una mujer, de una familia, de una empresa, de una nación? ¿Quién es? Ojalá todos pudieran gritarlo con el pulmón entero: ¡Jesús, el Cristo! ¿Alguien lo puede gritar con toda su fuerza? ¿Alguien lo puede gritar otra vez con toda su fuerza? Él es la luz que puede arreglar el desorden. Nosotros nos hemos puesto a enseñar muchas cosas. ¿Cómo los esposos pueden vivir sin pelear? ¿Cómo crear hijos? La economía, la prosperidad. Para no hablar un poco de la magia que hay dentro de las misiones y las organizaciones evangélicas, que solo Dios realmente sabe todo lo que hay al interior de esto. Pero Él es el único, Él es la luz. Amén. Y todo se puede enseñar cómo los esposos dejan de pelear, y todo se puede enseñar cómo crear hijos para Dios, y todo se puede enseñar, pero todo eso es secundario. Todo esto es una consecuencia. Lo principal es que Jesús es el Cristo. Y si un pastor aprende esto, lo aprendió todo. Y si un padre de familia aprende esto, lo aprendió todo. Y si un empresario aprende esto, lo aprendió todo. Y si un hombre de gobierno aprendió esto, lo aprendió todo. Y si un hombre de empresa aprendió esto, lo aprendió todo. Y si un niño de la familia aprendió esto, lo aprendió todo. Si un joven aprendió esto, lo aprendió todo. Porque todo se deriva de Él, porque Él es el alfa y la omega, el principio y fin de todas las cosas, y nada lo puede quitar. Pero nosotros hemos cometido el peor pecado. Hemos sacado a Jesús el Cristo de las iglesias, de los cultos, de las predicaciones, de los institutos bíblicos, de las universidades cristianas. Lo sacamos hace rato, y por eso está cayendo. Y por eso en Europa están cerrando las iglesias y se están vendiendo los templos grandes y suntuosos, se están vendiendo para prostíbulos. Lo mismo en Estados Unidos. Grandes edificaciones hoy están pasando a manos de las tinieblas, a manos de Satanás. ¿Por qué cae todo esto? Porque se sacó a Jesús el Cristo de la predicación, se sacó a Jesús a Cristo del mensaje, se sacó a Jesús el Cristo de la institución teológica, se sacó a Cristo de la familia, se sacó a Jesús el Cristo del corazón. Yo creo que la República de El Salvador está entendiendo esto. Yo creo que lo está entendiendo. Él es el que puede arreglar el desorden. ¿Hay desorden en El Salvador? Tanto como hay en Colombia. Tanto como hay en Colombia. Tanto como hay en Colombia. Está el desorden latente. A rato no se sabe ni qué hacer. Y todos miran al gobierno y todos critican al gobierno. Pero el problema de la gente no es el dinero. Porque ya se ha hecho hasta la saciedad de que la gente que se está suicidando no necesariamente la gente más pobre económicamente. El millón de personas que se suicidan al año en el mundo, la mayoría de esas personas que se están suicidando son personas de buena posición social, académica y económica.
No son necesariamente los más pobres e ignorantes de un país. Se están suicidando. ¿Y por qué se suicida un hombre? ¿Por qué se suicida una dama? ¿Por qué se suicida un niño? ¿Por qué se suicida una señorita? Porque no tiene a Jesús en Cristo. ¿Pueden decir amén? Por eso no es por falta de plata, no es por falta de dinero, no es por falta de conocimiento. La gente ha dignificado el estudio, la gente ha dignificado las posiciones, la gente ha dado culto a todas estas cosas. Es demasiado, pero el desorden sigue. Pero el único que puede ordenar todo es la luz. Y el conmigo es la luz. Y esa luz no es Juan el Bautista, porque la gente pensó que él era el Mesías y otros, pero la luz no era Juan el Bautista. Él venía para dar testimonio de la luz, y esa luz vino, pero la rechazaron los mismos judíos, los que estaban llenos de teología, de los sagrados escritos, llenos de la Torá, pero con un velo enorme en sus ojos. Me asombra ver colegas míos que salen para defender una herejía. Pero yo les he dicho, espérame que llegue y nos sentamos a debatir, porque yo también sé de esto, yo también tengo trayectoria, yo también he estudiado, sé lo que es estar en una universidad, yo también sé lo que es tener respetabilidad en una institución teológica, yo sé lo que es viajar por muchos países del mundo. Y no necesariamente el pecado como lo concebíamos, sino predicando el Evangelio. Pero sin darme cuenta que estábamos predicando un Evangelio mezclado, un Evangelio similar, parecido, pero el Evangelio similar y parecido no es el Evangelio, porque podemos tener aquí un billete falso y es tan parecido al genuino, pero no es un billete efectivo. Es muy parecido, pero no es efectivo. Y en estos días me pasó, fui al banco a hacer una consignación y sacaron un billete. ¿Por qué? Está falso. Y antes me iba a meter en un problema por tener ese billete en el banco. Y tuve que firmar un poco de documentos y tuve que decir un poco de cosas ahí frente a los funcionarios del banco, porque yo era portador de un billete falso. Y entonces yo me pregunté, ¿y qué tal con un evangelio parecido? ¿Qué tal corriendo por el mundo con un evangelio parecido, pero que no es el evangelio genuino? Estaré metido en problemas. Estaré metido en problemas. ¿De dónde saqué ese evangelio? ¿A quién se lo aprendí? ¿De dónde lo heredé? ¿Cómo conseguí esto? Y ahora ando haciendo esfuerzos por el mundo, llevando algo que es parecido, que es similar, pero que no es el evangelio original. Y no basta hacer grandes esfuerzos evangelizando si no lo hacemos correctamente. Porque si nosotros hacemos un esfuerzo grande evangelizando incorrectamente, es peor que no hacerlo. Por eso tenemos que asegurarnos bien de que cuando damos un paso a evangelizar, lo hacemos con el evangelio de la Biblia, el evangelio bíblico, el evangelio correcto. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén con más del corazón? Solo Él puede llenar el vacío. El vacío. El vacío que se ve ahí. ¿Cuántas personas no son felices, inclusive en la iglesia? No son felices. Y yo he pastoreado 35 años y lo he visto todo eso ocurrir. He pastoreado iglesias multitudinarias y he visto ocurrir eso.
gente que viene al ayuno, viene a la oración, porque todo eso tiene menos a Jesús el Cristo, porque vienen al estudio bíblico, porque reciben un certificado en la escuela teológica, todo eso, y no son felices. Y tampoco se evidencia en ellos la presencia de Jesús el Cristo, porque si vamos a ese punto, que es el punto 2, en eso tendríamos nosotros que descubrir una inconsistencia muy grande, una incoherencia muy grande entre lo que dice la Biblia y lo que tenemos nosotros hoy en el mundo como cristianismo. Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas no son felices, no pueden vivir esa vida de felicidad y hay demasiados conflictos. Yo la paso todo el tiempo con mis pastores ayudando a los creyentes a que puedan ser felices, y les he enseñado toda clase de técnicas para ser felices, psicología, sociología, de todo, pero no les he enseñado que para ser felices tienen que ser llenos de Jesús en Cristo. Porque cuando fue que se llenó el vacío aquí en Génesis 1:3, cuando irradió la luz. Cuando irradió la luz. ¿Y quién es la luz? Diga Jesús el Cristo. Esto es lo luz. Ahí está el punto que fue en el que no se rajó Pedro. Cuando el Señor ya a la final de su ministerio le pregunta a los discípulos, a sus hombres que habían estado mucho rato con ellos, con él, y les dice, ¿qué dice la gente? ¿Que quién soy yo? Y dijeron Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor vio que estaban todos escachados, estaban perdidos. Tantos años el Señor enseñando, hablando, predicando, haciendo, diciendo, y ellos no lo entendieron. Y entonces Jesús se dirige a sus hombres y les dice, ¿y ustedes quién dicen que quién soy yo? Y todos quedaron callados pensando. Y de repente Pedro suelta la palabra. ¿Y qué fue lo que Pedro dijo? ¿Tú eres qué? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús se sorprendió, porque era lo que él esperaba. Él no esperaba que le dijeran más cosas. Él no esperaba que le fueran a compartir más cosas. Yo me doy cuenta de muchas cosas en lo que he estado viendo desde Colombia para acá, cómo pasan fórmulas, técnicas, cosas para que los hermanos de Corea aprueben. Pero lo que Jesús esperaba era esa respuesta. Porque si los discípulos no tenían esta respuesta, era extremadamente grave para la salvación del mundo. Podían saber todo, tener un registro de todos los milagros, las resurrecciones y todo lo que hizo Jesús. Pero ellos habían errado en lo primero. Habían errado en lo más importante. Y al parecer 11 de ellos no tenían la respuesta. Por eso Jesús se sorprendió cuando escuchó esa respuesta. Se sorprendió, miró fijamente a Pedro y le dijo: Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres. ¿Creen que esto es poco? Aleluya. Amén. Esto es muy grande. Que Jesús le haya dicho a él esto: bienaventurado. Porque está en riesgo la salvación del mundo. ¿Cómo es que ya llegaba la hora de Jesús retornar al cielo y nadie había entendido el mensaje? Nadie había entendido la palabra. Todos en las mismas cadenas, en la misma oscuridad. Pero gracias a Dios que le fue revelado a ese hombre. Y Jesús lo felicitó y le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. El catolicismo dice que es el Papa. ¿Y nosotros qué decimos? Oh, gloria a Dios.
Sobre esta roca, ¿qué pasa? Edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo es la que está edificada sobre esta roca. ¿Cuál roca? Que Jesús es el Cristo. Todo lo que no esté edificado sobre esta roca se caerá. No importa si tenía 60,000, 120,000, 300,000, 600,000, 2 millones, se caerá. Porque solo se reconoce lo que está fundado sobre la roca. Y la roca es la declaración que dio Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sería bueno que lo aplaudan si lo creen. Y luego viene toda esa serie de bendiciones. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te dije al comienzo que en Colombia hay una pregunta en el corazón de muchos hombres que trabajan en la obra de Dios. Muchos hombres, ¿qué pasa? ¿Por qué no hemos podido lograr esto? Claramente dice que la iglesia de Cristo está por encima de los poderes del infierno. Dice que no prevalecerá contra esa iglesia. Pero lo que nosotros vemos es un imperio satánico que va prevaleciendo sobre las iglesias y sobre los pastores. Porque si hay algo donde el diablo trabaja, es haciendo de que de la mente y del corazón de los ministros de Dios se cubra esta realidad de que Jesús es el Cristo. Se cubra eso. Por eso dice en 2 Corintios 4, 3 y 4, dice que el Dios de este siglo ha trabajado para que no le resplandezca la luz del Evangelio, el cual es la imagen de Dios, la gloria de Dios. Entonces el diablo se esfuerza mucho, no para que la gente deje de ayunar, no para que la gente deje de orar, no para que la gente deje el instituto bíblico, no para que la gente deje de estudiar, no para que la gente deje de venir a las vigilias y de venir a las convivencias. El diablo se esfuerza para encubrir ese mensaje, que no lo conozcan, que no se den cuenta, que enseñen de todo, que la gente aplaude cuando se habla de humanismo, porque es solamente dignificar al hombre, quitar a Dios del trono y poner al hombre en el trono. Eso es lo que la iglesia se ha esforzado demasiado por hacer eso. Eso no es raro, eso es una cosa que se ve a leguas, que lo podemos observar, que se ha trabajado demasiado para dignificar al hombre, quitando a Dios del trono y haciendo al hombre un Dios. Y esto es erróneo, esto no está bien, pero el Señor nos está dando la gracia a nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Tenemos esta bendición. Él es el único que puede traer respuesta al ser humano. Y si la República de El Salvador ha de ser un modelo en el mundo, cosa que no puede ser y muy rápido, no puede ser y muy rápido, no puede ser y muy rápido. Si nosotros llegamos a este punto, porque lo que dice Mateo 16 es que las puertas del infierno no van a prevalecer contra esta verdad, contra esta revelación. Y dice que también le den las llaves del reino, y lo que ate será atado y lo que suelte será suelto. O sea, todo esto viene como resultado de que nosotros entramos en esta revelación. Las tinieblas se van. Amén. El vacío se llena. Y entonces vamos a tener cristianos felices. ¿Cuántos dijeron amén? Cristianos felices. Cristianos felices por todos lados.
pero no tiene la plata que tiene el otro. De pronto no tiene la posición social, el mismo vehículo, la misma casa, la misma posición, pero son felices. Pero viven una vida plena, completa. Porque la Biblia dice que nosotros estamos completos en Él. No en ninguna otra cosa. Porque nada puede llenar el vacío, nada puede regar el desorden, y nada puede realmente quitar las tinieblas, que las tinieblas representan el control de Satanás sobre una persona, sobre una familia o sobre una nación. ¿Quién es el único que puede quitar el control de Satanás? Oh, me gustaría que hubiera un sonido que haga mover este techo. Una oportunidad de doy, 1, 2 y 3. Lo podemos hacer mejor, 1, 2 y 3. Él es el único que puede romper de una y para siempre el poder de Satanás sobre un hombre, sobre una mujer, porque no es la educación. O entonces los doctores y todas las personas que han tenido grandes niveles de educación, ¿no los puede controlar el diablo? ¿Será que la educación es la respuesta? La posición, el haber trascendido en estos campos, ¿será que esa es la respuesta? Tenemos a Colombia lleno de doctores y hay un afán por saber, bueno, ¿cuál es tu grado? ¿Cuál es tu grado? Porque a nosotros nos interesa es qué nombre tiene mi iglesia, cuántos miembros tiene, cuánta plata entra, qué grado teológico tiene, qué grado académico, y estamos muy afanados es por esto. Y si vemos una persona que tiene poco nivel académico, teológico, decimos un pobre hombre, un pobre pastor, un ignorante. Pero no es eso realmente lo que le quita el poder a Satanás sobre la vida de una familia, o de una nación, o de una ciudad. Quien puede realmente romper el poder de Satanás sobre una vida, sobre una iglesia, sobre una ciudad, es Jesús el Cristo, nadie más. Él es el único, Él es el único que puede romper ese yugo. Y si hay alguien que puede quitar el poder del diablo sobre esta nación, se llama Jesús el Cristo. Hay mucha dificultad en aceptar lo que decimos y lo que repetimos, que Jesús es el Cristo. Y la gente dice, ¿pero por qué? ¿Y cómo? Porque tienen unos patrones muy fuertes, mentales, teológicos, que los pueden llevar hasta el infierno si no cambian, si no resuelven botar ese cántaro, botar ese manto, botar esas pretensiones, soltarse de esas vanidades. Catolicismo dice que tiene a Cristo, pero ¿usted cree que Cristo sí está allá? Que hay muchas gentes luchando hoy en el mundo porque ha habido una unificación de grandes líderes evangélicos con el Papa. Hay muchos cuestionamientos y venían a mí algunas personas a preguntarme, ¿tú qué dices? Pero gracias a Dios, yo en medio de la oscuridad en que estaba, yo les decía, lo que veo yo es que están siendo más absorbidos por el sistema religioso católico que lo que realmente están impactando ese mundo con el evangelio, decía yo. Y me preocupa la vida de muchos ministros que se estaban metiendo allá, quedando atrapados por el sistema, porque no veían resultados. Ahora dicen que tienen a Cristo, pero realmente acá no tienen a Cristo. Ustedes lo saben, porque El Salvador es tan
idólatra y tan religioso como es Colombia. ¡Wow! ¡Wow! Fuimos atrapados por esto, fuimos invadidos por esto. El reino de las tinieblas se apoderó de todos estos países. Pero el único que nos puede salvar de esto es Jesús el Cristo. Es Jesús el Cristo. Él es el único que puede quitar las cadenas. Y entonces conoceremos lo que se llama libertad. ¿Lo que se llama qué? Libertad. Por medio de Jesús el Cristo. Y si nosotros seguimos por todas las escrituras, mirando, cuando llegamos a la creación del hombre, miramos de que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Que en la teología se ha dicho todo lo que quiera con respecto a la imagen, pero la imagen, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de Dios y eso es lo que estaba en el hombre. Esa capacidad, esa naturaleza, esa vida, esa gloria es lo que fue puesto en el hombre. Ahí estaba Jesús el Cristo puesto en el hombre y en la mujer. ¿Puedes decir esto, amén? O por otra sería la imagen, cuando el Nuevo Testamento nos revela que la imagen de Dios el Padre es Jesús el Cristo. Esta es la imagen. Entonces, ¿de qué otra imagen hablamos? Los teólogos nos hemos metido en toda clase de cosas explicando la imagen. ¿Qué es la imagen? Y hemos dicho cantidad de errores. Pero la imagen de Dios es Cristo. ¿Pueden decir amén? Yo doy gracias a Dios que me dio la gracia de botar el cántaro ligero. Tenía mucho de dónde agarrarme. Tenía mucho de dónde agarrarme. De dónde echar mano. Tenía mucho. Dios me ha hincado para decirle: Señor, es grande que me hayas ayudado a entender que Jesús es el Cristo. El mensaje de toda la Biblia, el mensaje de los apóstoles. Revisa, todo ese tiempo que quiera para revisar el mensaje de los apóstoles, cosa que ya se ha hecho gran explicación aquí desde que se iniciamos. Revíselo sin prejuicios, revíselo sin estar pensando en lo que aprendió en tal o cual lugar. Revíselo y te darás cuenta de que el mensaje de los apóstoles era uno: demostrar por las escrituras que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ese es el mensaje de la iglesia primitiva. No encontramos otro mensaje. Y cuando vamos a la Biblia, vemos que cuál era la imagen. Y tenemos que reconocer que la imagen en el hombre, la imagen de Dios en el hombre, es esa participación de su gloria, de su presencia, esa participación de su naturaleza. Esa imagen propiamente es Jesús el Cristo en el hombre. Por eso habla del primer Adán y habla del segundo, Jesús el Cristo, el primero y el segundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién era el que estaba revelado allá, realmente manifestándose a la tierra? Era Jesús el Cristo. Y si vamos a la caída, observamos que ellos cayeron y luego se cubrieron con hojas. Y el Señor vino a buscarlos. ¿Dónde estás? Como nos anda buscando hoy. Y nosotros lo aplicamos afuera, pero hoy es adentro. ¿Dónde estás? Detrás de ti estás escondido.
¿Detrás de qué estás escondida? ¿Tuve miedo, vergüenza? ¿Quién te enseñó? Y empezaron las disculpas y las acusaciones, las excusas. Pero luego vino el Señor y le quitó esas vestiduras que ellos habían creado, que ellos habían hecho para su salvación, para su protección, para cubrirse, para protegerse, para salvarse. Y entonces los cubrió ¿con qué? ¿De tigres? Y luego dice que los cubrió con pieles. Y no sabemos qué animal fue, no lo dice en la Biblia. Pero si seguimos adelante, podemos entender que fue un cordero. ¿Y de quién habla ese cordero? ¿Pero no creen cuando habla de Jesús en Cristo? ¿Pero no creen eso? Entonces, ¿a quién revela el cordero? Dios está quitando todas esas hojas, toda esa hojarasca. Dios está quitando toda esa basura. Pablo dijo, lo tengo por estiércol. ¿Para conocer a quién? Me extraña que no diga a Cristo. ¿Para conocer a quién? Tengo todo lo que yo creía importante, lo tengo por estiércol. ¿Para conocer a quién? A Jesús el Cristo. Tu lengua tiene que ser suelta para decir Jesús el Cristo, porque fue lo que Pedro pidió y el Señor se asombró. Dijo, se salvó la patria. Si este hombre no es capaz de dar esta confesión, lo siento, se ha perdido todo. Él quitó todas esas hojas, Él quitó toda esa basura, todo ese humanismo. Tenemos metido queriendo resolver un problema con hojas, queriendo resolver un problema con hojas, con basura, con cosas manufacturadas por el hombre, creyendo que eso es más importante que Jesús en Cristo. Porque muchos pastores creen que predicar a Jesús en Cristo en los altares es demasiadamente elemental, demasiadamente simple, demasiadamente pobre. Y por eso hemos dejado esto para predicar nuestras filosofías, nuestra psicología y un montón de cosas. Pero el Señor está quitando esas hojas. El Señor está quitando esa basura. El Señor está quitando ese estiércol. Que nosotros inventamos para cubrirnos, para protegernos y para salvarnos. Él lo está quitando. Pero ¿sabe cuál es la respuesta aquí? Jesús en Cristo. Jesús en Cristo. Eso cuando yo escuché al pastor Cho hablar en mi país en un programa de radio donde fuimos, y cuando yo lo escucho hablando la primera vez en esa emisora, y él salió un momento del estudio y yo tiré el micrófono y dejé ahí los productores y me fui y me paré
Dios. Y le dije, me identifico al millón con lo que acaba de decir. Si esto no cambia Colombia, nada lo cambiará. Si esto no salva a Colombia, nada lo salvará. Porque tenemos 200 años fatigados y los más exitosos tienen 60,000 miembros, pero ni tienen a Jesús en Cristo, ni están haciendo algo por la evangelización del mundo. Es el segundo capítulo muy delicado en esto, que se está hablando aquí desde ayer. Uno, es recuperar a Jesús en Cristo, en la vida, en el púlpito, en la iglesia, en la familia. Y lo segundo es recuperar la evangelización bíblica para el mundo. Hemos cerrado las dos cosas principales. Vemos toda clase de fe. Pero la evangelización bíblica no es un fe, es algo vivencial. Es algo vivencial que no se puede dejar. Cuando Pedro y los apóstoles van a maltratar por predicar a Jesús en Cristo, entonces ellos dijeron, hagan lo que quieran, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto. No es un método, no es una estrategia, es una vivencia. Yo no puedo dejar de hacerlo. Yo no puedo. Se hace en la cárcel, donde sea, se hace. Amén.